Ella lo amó. Él la destruyó. Y aún así, guardó silencio por 50 años. Hoy ese silencio termina. Y lo que vas a escuchar va a cambiar la imagen que tenías de uno de los hombres más admirados de México. Hay canciones que no mueren. Hay voces que no se van aunque el cuerpo que las produjo lleve décadas bajo tierra. Hay nombres que se pronuncian con una mezcla de admiración y de algo más oscuro. Algo que la gente prefiere no nombrar directamente pero que siempre está ahí, flotando debajo de la superficie cada vez que se escucha esa música en una cantina, en una fiesta, en la radio de un coche a las 3 de la mañana. José Alfredo Jiménez es uno de esos nombres. Y la historia que te voy a contar hoy no es la que aprendiste. No es la del genio popular, el poeta del pueblo, el hombre que convirtió el dolor mexicano en canción. Esa historia existe. Esa historia es real. Pero hay otra debajo. Una que varias mujeres eligieron no contar durante 50 años. Una que Lucha Villa, la voz más cercana a él en vida, guardó con una lealtad que todavía resulta difícil de entender cuando sabes todo lo que guardó. Hoy esa historia sale. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Parece sencillo, pero hace toda la diferencia. YouTube solo recomienda videos relevantes cuando interactúas, dando like, comentando o suscribiéndote. Cada clic ayuda a traer más historias exclusivas para ti. Ahora, continuemos. Quédate, porque esto no es lo que parece. Todo empieza en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1926. Un niño que nació sin que nadie pudiera imaginar lo que iba a hacer con su vida. Guillermo Gómez Sandoval, que así se llamaba de verdad, creció en la pobreza con una naturalidad que no era resignación, sino simplemente la realidad de millones de mexicanos de esa época. Sin educación formal que valiera la pena mencionar. Sin conexiones. Sin ninguno de los recursos que el mundo suele exigirle a quien quiere llegar a algún lado. Pero tenía algo. Una capacidad para sentir que era casi antinatural. Una manera de procesar el dolor propio y el ajeno que no pasaba por el análisis, sino directamente por las entrañas. Y cuando ese dolor encontró palabras, cuando esas palabras encontraron melodía, algo que no tenía explicación racional empezó a ocurrir. La gente lo reconocía. No al hombre, al sentimiento. Era como si José Alfredo, y ese nombre que adoptó después ya lo explica todo sobre quien eligió ser, tuviera acceso a una frecuencia que otros no podían sintonizar. Una frecuencia donde vivían el desamor, la traición, el orgullo herido, el amor que duele más que el odio, la borrachera como forma de sobrevivir a lo que uno no puede nombrar de otra manera. Llegó a Ciudad de México siendo casi un adolescente. Sin dinero, sin contactos. Trabajó de mesero, de vendedor, de lo que fuera necesario para no morirse de hambre en una ciudad que no le debía nada. Y en los ratos libres, componía, en servilletas, en pedazos de papel, en la memoria cuando no había papel. Canciones que nadie pedía todavía pero que seguía produciendo con la constancia de alguien que no tiene otra opción. ¿Cuánta gente ha llegado a esa ciudad con un sueño así y se ha quedado en el camino? ¿Cuántos nombres no sabemos porque se rindieron antes del momento en que la suerte cambió? José Alfredo no se rindió. Y en los años 40, el momento llegó. Las canciones empezaron a circular. Los intérpretes más importantes de la época empezaron a buscarlas. Pedro Infante, Jorge Negrete, los grandes. Y cuando esos nombres cantaban lo que José Alfredo escribía, algo se multiplicaba de una manera que nadie había calculado. Se volvió el compositor más importante de la música ranchera. El que más canciones escribió. El que más canciones perduran. Más de 1000 composiciones. Detente en ese número. Más de 1000 canciones que siguen sonando décadas después de su muerte. Canciones que la gente canta como si fueran suyas, como si hubieran nacido directamente de su propia experiencia, y no de la mente de un hombre que murió en 1973 con 47 años y el hígado destruido. Pero aquí está la primera pregunta que nadie hace con suficiente insistencia. ¿De dónde venía todo ese dolor? Porque no se puede escribir así sin haber vivido algo. No se puede poner en palabras esa clase de desgarro sin conocerlo desde adentro. Y la vida de José Alfredo, cuando la miras de cerca,
Cuando quitas la capa brillante de la leyenda y miras lo que había debajo, estaba llena de un tipo de dolor muy específico. El dolor que viene de amar mal, o de amar demasiado, o de no saber amar de ninguna manera que no terminara haciendo daño. José Alfredo Jiménez tuvo varias mujeres importantes en su vida. Estuvo casado, tuvo hijos, tuvo relaciones que el público conoció y otras que el público no conoció. Y en ese mapa de amores y desamores hay un nombre que aparece siempre en el centro. Un nombre que no puede contarse separado del suyo aunque ella haya pasado 50 años intentando mantener esa separación con toda la dignidad que pudo. Lucha Villa. Si no sabes quién es Lucha Villa, necesitas saberlo antes de seguir. Porque sin entender quién era ella, sin entender lo que representaba, sin entender la magnitud de lo que eligió callar, el resto de esta historia pierde la mitad de su peso. Lucha Villa era, y sigue siendo, una de las voces más poderosas de la música mexicana. Una intérprete de una presencia escénica que aplastaba a todo lo que estaba a su alrededor. Una mujer que cuando cantaba no pedía permiso para ocupar todo el espacio disponible y un poco más. No era solo la voz, era la manera en que la voz llegaba, era la certeza con que entregaba cada frase, cada verso, cada nota que podía haberse sostenido un segundo más y ella la sostenía porque podía. Y ella cantó a José Alfredo como nadie más lo cantó. Hay interpretaciones suyas de sus canciones que son, sin exageración posible, definitivas. Versiones que el propio compositor escuchó y no pudo decir nada porque no había nada que mejorar. Versiones que viven en ese territorio extraño donde la canción y quien la interpreta se vuelven indistinguibles, donde ya no sabes si estás escuchando la letra o a la persona. Y esa conexión musical no era accidental. No era solo profesional. Era todo lo contrario de solo profesional. La relación entre José Alfredo Jiménez y Lucha Villa fue una de esas historias que la gente que los rodeaba vio en tiempo real y que sin embargo tardó décadas en salir a la luz con toda su complejidad. No porque fuera un secreto absoluto. En el mundo del espectáculo mexicano de esa época muy pocos secretos lo eran de verdad, sino porque ella eligió no hablar. Eligió con una determinación que con el tiempo se fue pareciendo cada vez más a una forma de autoprotección. Él la amaba, a su manera, y esa aclaración, a su manera, lo cambia todo, porque José Alfredo Jiménez amaba de una forma que era simultáneamente totalmente real y totalmente destructiva. Era un hombre de excesos. El alcohol no era solo un vicio, era una parte constitutiva de quién era, de cómo funcionaba, de cómo escribía, de cómo se relacionaba con el mundo y con las personas que quería. Bebía con una entrega que sus amigos describían como casi mística, como si en cada trago estuviera buscando algo que nunca terminaba de encontrar pero que siempre estaba convencido de que estaba en el siguiente. Y cuando bebía, todo se amplificaba. El amor se amplificaba. Los celos se amplificaban. La generosidad sin límite que tenía en sus momentos buenos se amplificaba. Y también, con la misma intensidad y la misma fuerza, se amplificaba todo lo que hacía daño. Las mujeres que lo quisieron aprendieron esto a diferentes velocidades y con diferentes costos personales. Algunas aprendieron pronto y se fueron. Otras tardaron más. Y algunas se quedaron tanto tiempo que cuando finalmente salieron, ya no eran completamente las mismas personas que habían entrado. Lucha Villa pertenecía a esta última categoría. Hay declaraciones que ella fue dando a cuentagotas a lo largo de los años, en entrevistas separadas por décadas entre sí, como si cada vez que hablaba calculara exactamente cuánto podía decir sin decir demasiado. Y cuando juntas esas declaraciones en orden, cuando las pones una al lado de la otra y las lees como un solo texto en lugar de como piezas sueltas, emerge una historia que es muy diferente a la versión que aparece en los documentales y en las biografías autorizadas. Emerge la historia de una mujer que amó a un hombre con todo lo que tenía, que puso su carrera, su tiempo, su energía emocional, su propio nombre al servicio de la música de ese hombre porque creía en ella con una convicción absoluta y porque amarlo y cantarlo eran, en esa etapa de su vida, prácticamente la misma cosa. Y emerge la historia de lo que ese amor le costó. Porque José Alfredo no era fácil de querer. No en el sentido de que no correspondiera,
que a veces correspondía con una intensidad que resultaba casi abrumadora, sino en el sentido de que era imposible predecir cuál de sus versiones ibas a encontrar en un día dado. El hombre brillante y generoso que escribía canciones que te rompían el corazón de la manera más hermosa posible. O el hombre que el alcohol convertía en alguien que decía cosas que no tenían retiro, que tomaba decisiones que afectaban a todos los que estaban cerca sin consultarle a nadie, que podía estar completamente presente un momento y completamente ido al siguiente. Y Lucha Villa, que tenía su propio carácter, su propia fuerza, su propio sentido de quién era y lo que valía, aguantó más de lo que ella misma pudo explicar después. Porque hay algo en ese tipo de amor que no obedece a la lógica, que no responde a los argumentos racionales que uno mismo se hace en los momentos de claridad, que tiene su propia lógica interna, oscura y completamente convincente, que solo existe mientras estás dentro de ella. Pero hay algo más que Lucha Villa cayó durante 50 años, algo que va más allá de la relación entre los dos, algo que tiene que ver con lo que ella sabía sobre los últimos años de él, sobre las conversaciones que tuvieron cuando ya era evidente que el cuerpo de José Alfredo estaba cediendo a décadas de exceso, sobre lo que le dijo cuando las defensas estaban bajas y la verdad salía sin el filtro que normalmente la detenía. Él sabía lo que se estaba haciendo. No era inconsciente. No era un hombre que no entendiera la relación entre su manera de vivir y lo que estaba pasando en su cuerpo. Lo sabía con una claridad que resultaba desconcertante para quienes estaban cerca, porque seguía de todas formas. Seguía bebiendo, seguía agotándose, seguía viviendo a una velocidad que su organismo no podía sostener. Y en conversaciones privadas, en esos momentos que solo existen entre dos personas que se conocen profundamente aunque la relación formal entre ellas sea complicada de definir, le dijo cosas a Lucha Villa que ella no repitió durante décadas. Le dijo que las canciones eran lo único real, que todo lo demás, los amores, las peleas, los excesos, las glorias públicas y las vergüenzas privadas, todo era material. Era la materia prima de la que salían las canciones. Que él no sabía vivir de otra manera porque si vivía de otra manera no tenía nada que decir y sin nada que decir no había razón para seguir. Eso no es la declaración de un hombre que encontró la paz en su arte. Es la declaración de un hombre que usó su arte como justificación para destruirse de una manera que también, en el camino, dañó a quienes lo querían. Y Lucha Villa guardó eso. Lo guardó porque quería la memoria de él. Porque su reputación estaba entrelazada con la suya de maneras que no eran fáciles de separar. Porque en el mundo del espectáculo mexicano de esa época, hablar mal de un hombre muerto y admirado, especialmente si eras una mujer que había tenido una relación con él, tenía costos que no todos estaban dispuestos a pagar. Y quizás también lo guardó porque a pesar de todo, a pesar del daño y de los años y de todo lo que había pasado, había algo que no podía terminar de soltar. No era nostalgia sentimental, era algo más complicado. Era el reconocimiento de que ese hombre, con todo lo que era y todo lo que no era, había sido parte de la experiencia más intensa de su vida, que la había formado de maneras que no elegía pero que tampoco podía negar, que había canciones que ella cantaba con una verdad en la voz que venía directamente de haberlo vivido. Y no era la única. Las otras mujeres de José Alfredo, las que aparecen en los márgenes de la historia oficial, guardaron sus propias versiones. Paloma Gálvez, que fue su esposa y la madre de sus hijos, construyó su vida alrededor de una imagen de él que necesitaba mantener intacta por razones que tenían que ver con sus hijos, con su propio lugar en el mundo, con la necesidad de que el apellido que llevaban sus hijos fuera sinónimo de grandeza y no de otra cosa. Y hubo otras. Mujeres que aparecen y desaparecen en la periferia de la leyenda. Mujeres de las que él habló en canciones sin decir sus nombres, o diciendo nombres que podían ser reales o podían ser inventados o podían ser una combinación de ambas cosas. Mujeres que reconocieron sus propias historias en versos que el mundo cantaba creyendo que hablaban de algo universal cuando en realidad hablaban de algo muy específico. Todas guardaron silencio de maneras diferentes. Algunas por lealtad. Algunas por miedo, algunas por un orgullo que no les permitía admitir públicamente lo que habían permitido en privado, y algunas, quizás las más interesantes,
porque lo que tendrían que contar era demasiado contradictorio para caber en una historia simple. Porque esa es la trampa de José Alfredo Jiménez como figura pública y como hombre privado. No era un villano. Eso hubiera sido más simple. Si hubiera sido simplemente un hombre cruel, un hombre que hacía daño sin sentirlo, la historia sería más fácil de contar y más fácil de entender. Pero no era eso. Era alguien que hacía daño y lo sentía, que en sus momentos de lucidez tenía una conciencia muy clara de lo que había hecho y de lo que seguiría haciendo porque no podía evitarlo o porque no quería evitarlo o porque la línea entre esas dos cosas en su caso nunca fue completamente clara. Era alguien que amaba a las personas que dañaba. Y eso, que debería hacer las cosas mejor, a veces las hace infinitamente peores. José Alfredo Jiménez murió el noviembre de 1973. Cirrosis hepática. Un hígado que había absorbido décadas de alcohol a una velocidad que ningún cuerpo humano podía sostener indefinidamente. Tenía 47 años. Una edad que ahora parece increíblemente joven para morir, pero que en su caso, dado como había vivido, casi sorprendía que hubiera llegado hasta ahí. La reacción en México fue la de la muerte de un rey. Y no es exageración. Fue uno de esos momentos en que un país detiene lo que estaba haciendo y mira hacia el mismo lugar al mismo tiempo. El luto fue masivo, genuino, desbordante. La gente que nunca lo había visto en persona lloraba como si hubiera perdido a alguien de su propia familia. Porque en cierto sentido lo habían perdido. Habían perdido la voz que ponía nombre a cosas que ellos no sabían cómo nombrar. Y las mujeres que lo habían amado procesaron esa muerte en privado, lejos de las cámaras, cada una a su manera y a su propio tiempo. Lucha Villa siguió cantando sus canciones durante décadas. Las cantó con una intensidad que fue cambiando con el tiempo, ganando capas y profundidades que solo vienen de vivir mucho y de haber amado y perdido de maneras que dejan marca. Y cada vez que alguien le preguntaba sobre él en una entrevista, daba la versión medida, la versión cuidadosa. Hablaba del genio, hablaba del amigo, hablaba del compositor. Y cuando las preguntas se acercaban demasiado a otras zonas, encontraba la manera de moverse hacia un costado sin que pareciera una evasión aunque lo fuera. Hasta que no pudo más. Hasta que los años le dieron una perspectiva que la cercanía no permitía. Hasta que el tiempo hizo lo que el tiempo hace con las heridas grandes cuando uno sobrevive suficiente para verlas desde la distancia. Y empezó a hablar. No de golpe. No en una sola entrevista donde lo dijera todo, sino en fragmentos, en declaraciones sueltas que iban apareciendo aquí y allá con el paso de los años, cada una un poco más honesta que la anterior, como si estuviera probando cuánto podía decir y cuánto podía soportar haber dicho. Habló de la complejidad de haber amado a alguien que no era capaz de ser lo que ella necesitaba, de haber sabido eso desde muy temprano y haberse quedado de todas formas. De la diferencia entre el hombre que aparecía en las canciones, ese hombre herido y romántico y apasionado que el mundo adoraba, y el hombre que existía en los momentos que las canciones no cubrían. Habló de cosas que no alcanzaron los titulares porque el mundo no estaba listo para escucharlas en el contexto de una leyenda tan grande y tan querida. Y lo que dijo, juntado con lo que las otras mujeres fueron dejando escapar a lo largo de los años, construye un retrato que es más verdadero que el oficial aunque sea menos cómodo. Un retrato de un hombre que era genuinamente extraordinario en algunas cosas fundamentales, que tenía un talento real, profundo, irrefutable, que conectaba con la gente de una manera que muy pocas personas en la historia de la música popular latinoamericana han podido igualar. Y que al mismo tiempo era incapaz de sostenerse a sí mismo de maneras que terminaban afectando a todos los que estaban cerca. Que amaba, que hacía daño, que sabía las dos cosas y seguía haciendo las dos cosas porque no encontró la manera de ser una sin ser la otra. Y las mujeres que lo amaron cargaron con eso. Durante 50 años lo cargaron solas, cada una en su propio silencio, protegiendo una memoria que era simultáneamente su herida y su tesoro. Porque eso también hace el amor a veces. Te deja con algo que no sabes si conservar o soltar, que no puedes completamente conservar pero que tampoco puedes completamente soltar, y terminas cargándolo durante décadas mientras el mundo afuera canta las canciones sin saber lo que costaron. ¿Y qué hacemos con eso?
¿Qué hacemos con el arte que nace del daño? ¿Qué hacemos con las canciones que amamos cuando sabemos lo que está detrás de ellas? ¿Podemos seguir cantándolas igual? ¿O cambian? ¿O somos nosotros los que cambiamos al escucharlas? No hay una respuesta correcta, pero la pregunta importa. Importa hacérsela. Importa no esquivarla porque es más cómodo quedarse solo con la leyenda. José Alfredo Jiménez escribió más de 1000 canciones. Algunas de las mejores cosas que jamás se escribieron en la música popular de este continente. Eso es verdad y va a seguir siendo verdad independientemente de todo lo demás. Pero detrás de esas canciones hubo mujeres reales que vivieron cosas reales y que durante 50 años eligieron, por razones propias y válidas, no contar esas cosas en voz alta. Lucha Villa ya tiene más de 80 años. Y en las últimas entrevistas que dio, en las últimas veces que habló de él con algo cercano a la honestidad completa, hay algo en su voz que es difícil de describir pero imposible de no notar. No es amargura, no es resentimiento, es algo más parecido a la paz que viene cuando uno finalmente suelta algo que cargó demasiado tiempo. Cuando uno decide que ya pagó suficiente el precio del silencio, y que lo que queda de vida merece la ligereza de haber dicho la verdad. Eso es lo que guardaron. Eso es lo que callaron. No escándalos, no revelaciones de película, sino la verdad humana y complicada de haber amado a alguien que era demasiadas cosas al mismo tiempo, y de haber sobrevivido a eso, y de haber encontrado la manera de seguir adelante cargando algo que no tenía nombre simple. Y eso, curiosamente, es lo mismo que están haciendo las canciones del desde hace décadas, cargando cosas que no tienen nombre simple, poniéndoles música para que sean más fáciles de cargar. Si esta historia te llegó de algún lugar que no esperabas, si algo en lo que escuchaste hoy movió algo adentro, cuéntalo abajo. No hace falta que sea mucho. A veces basta una línea. A veces basta el nombre de una canción y el recuerdo de la primera vez que te rompió algo por dentro de la manera más hermosa posible. Porque esa es la única manera real en que los que se fueron siguen existiendo. No en los obituarios, no en las estatuas, sino en que alguien, en algún lugar, recuerde por qué importaron.